¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Ok? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Amén, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que Dios quiere que nos vaya bien? Eso. Dice Jeremías 29, yo sé muy bien los planes que tengo hacia ti, dice, afirma el Señor. Planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿qué sucede entonces cuando sufrimos? ¿Qué sucede cuando tenemos aflicciones? ¿Ah? ¿Y qué sucede cuando una de esas aflicciones llevamos rato padeciéndola? ¿Qué pasa ahí? ¿Será que deja de ser bueno Dios? ¿No? Pruebas. Muy bien. ¿Será que entonces Dios se olvida de mí? ¿No? Una vez vi un meme que decía, Dios les da las batallas más, ¿cómo es que era? Las batallas más fuertes a sus mejores soldados. ¿Verdad que sí? Y abajo decía, yo creo que a mí me confundió con Rambo. Creo que te estás pasando. Digo, ¿qué pasó? Yo no soy Rambo. Ahora bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos una aflicción que llevamos rato y que no pasa nada? Fíjense, hoy vamos a ver una historia que está en el Evangelio de Juan. De hecho, seguimos con nuestra serie sobre el Evangelio de Juan, sobre las 7 señales que describe el apóstol Juan en el Evangelio, y que estas señales, dice el capítulo 20, que son para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida. Hemos visto hasta ahora, la primera señal fue Jesús convirtiendo el agua en vino. La segunda señal fue cuando Jesús sana al hijo del funcionario. Después vimos cómo Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. Y la semana pasada vimos cómo Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Lo recuerdan? Eso, muy bien. Y si no lo recuerdan, entra al canal de YouTube y vuelva y vea y repase las prédicas y los mensajes que allí colgamos. Ahora bien, hoy vamos a ver capítulo 9, cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ahí vemos una imagen. Ahora, pero vayamos a la Biblia, vayamos al texto. Y dice Juan capítulo 9, del versículo 1, dice así: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, miren esta pregunta, miren lo que preguntan los discípulos. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Mira esta pregunta. Ahora, ¿ustedes se imaginan esta escena? Jesús allí con el ciego allí. De hecho, el ciego pedía limosna allí. Y los discípulos, ¿quién habrá pecado? ¿Este que está aquí o sus padres? Y recuerdan que él era ciego, ¿verdad? No era sordo. Probablemente hasta estaba escuchando eso. Y el ciego ahí. Y estos diciendo, ¿y que quién pecó? ¿Él o sus padres? Es como cuando uno se tropieza y se cae y alguien viene y le dice, ay, pero es que no tuviste cuidado porque no viste. No necesito eso, ayúdame a levantarme. No necesitamos que me digas que ya yo sé que me tropecé y que no lo vi. ¿Se han encontrado con gente así, verdad? Sí. Y nosotros hemos sido así también a veces, Bien, entonces fíjense esa pregunta. Ahora bien, había una creencia que decía que una persona que nacía con un defecto o alguna discapacidad era un castigo de Dios. Y los discípulos estaban reflejando eso clarito. Castigo de Dios. Y a veces eso pensamos. A veces pensamos que, me fue mal porque no terminé el plan de lectura esta semana. Dios me castigó. Terminen el plan de lectura, ¿ok? No les digo que no lo hagan. Pero Dios no es un Dios castigador que está ahí con el garrote para ver y que, se descarrió. Venga, que le voy a dar. Ángeles, reunión, vamos a darle. No, eso así no funciona. Dios no es así. Ahora, fíjense la respuesta que da Jesús.
Dice el versículo 3, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios tenía un plan. Y en ese momento la obra de Dios se iba a hacer evidente en su vida. Y esto, hasta aquí, nos enseña el primer principio que quiero transmitirles hoy. Y es que, como les dije, Dios no es un Dios castigador. Al contrario, la Biblia en muchas partes nos dice, por ejemplo, si tus pecados fueran rojo carmesí, ven, pongámonos a cuenta y serán como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. O sea que no es así, no funciona así. No es que Dios está con el garrote, a ver, te equivocaste, Pau. No, esto nos enseña un primer principio. Y es que allí, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la desesperación, ahí en medio de eso, Dios quiere hacer evidente su obra en nosotros. Allí donde crees que no hay salida, donde llevas mucho tiempo lidiando con alguna aflicción, allí Dios quiere hacer evidente su obra en nosotros. Ahora, el tema es que, ¿ustedes saben algo? En medio de la aflicción y la desesperación es que crecemos. En medio cuando no tenemos alternativa, cuando se acabaron los contactos, cuando se acabaron los recursos, cuando no tenemos a dónde más acudir, les aseguro que con más fervor buscamos de Dios. ¿No les ha pasado? Seamos honestos, un momentito. Si todo nos saliera bien, si nunca perdiéramos una, si nunca tuviéramos una necesidad, si tuviéramos recursos limitados, ¿buscaríamos a Dios? No, probablemente no. Allí, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, Dios quiere hacer una transformación en nosotros. Allí, en medio de esa necesidad que crees que no vas a salir de ahí, Dios quiere hacer evidente su obra en ti. Dice, ¿cómo que se llama? El científico famoso, la mente más brillante del siglo XX, Albert Einstein, dijo en una ocasión, en medio de la dificultad yace la oportunidad. Y ahí, en medio de la dificultad, es donde Dios empieza a manifestarse. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿recuerdan el apóstol Pablo con el aguijón en la carne? Decía el apóstol Pablo 3 veces, ya te he pedido, Señor, que me quites esto. Ya te lo he pedido y no me lo quitas. 3 veces. ¿Y qué dijo? ¿Qué le responde el Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí donde eres débil, allí donde no tienes control de la situación, allí donde la aflicción te aprieta, allí donde las cosas no están saliendo bien y yo no puedo resolverlas, allí es donde quiere intervenir Dios. Allí es donde nos bastamos en su gracia y empieza el proceso de transformación en nosotros. Empezamos a depender de Él. Ahora bien, el texto sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. El versículo 4, Jesús sigue hablando con sus discípulos y dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, fíjense esto, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y dice, el ciego fue y se lavó. Obediencia, ¿se dieron cuenta? Fue y se lavó. Y al volver ya veía. Milagro. Milagro portentoso de Dios. Ve, lávate. Y cuando regresó ya veía. El sufrimiento y el padecimiento desde niño que había sufrido este hombre, ahora había desaparecido. Ahora bien, la historia sigue más. Y aquí es donde empieza realmente la controversia.
Porque la gente, dice que los vecinos y la gente que sabían que él era ciego, que sabían que él pedía limosna, dice que lo veían y dije, ¡epa! Este no era el ciego. ¿Cómo es que está viendo ahora? Dice que se reunía la gente y le preguntaban, dije, hey, este no es el ciego, este es. Y otros decían, dije, no, debe ser que se parece, porque mira cómo está caminando y está viendo. Debe ser que no es. Pero ¿qué dice la palabra? Que él decía, sí, yo soy. Yo era el ciego. Y le preguntaban, ¿y cómo es que ahora ves? Y él decía, bueno, uno que se llama Jesús me untó barro en los ojos, me dijo, lávate en el estanque de Siloé. Y cuando regresé, ya veía. Así. Y la gente le dice, ¿y dónde está ese que tú dices? Dice, yo no sé. Él nada más me sanó. Y yo nada más sé que yo veo ahora. No lo sé. Y ahí se complica más la cosa. Sí, se complica más. ¿Saben por qué? ¿Por qué se complica? ¿Alguien sabe? Porque era sábado. Ay, ya la vida. Era sábado. Y Jesús como que le gustaba fastidiar a los fariseos los sábados. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Ay, es sábado, vamos para allá. ¿Le gustaba a Jesús? ¿Sanó al paralítico en el estanque de Betesda? Sábado. Ahora este ciego de nacimiento, ¿cuándo lo sala? Sábado. ¿Verdad? Tenía como cochado a los fariseos. Y que contar, pues este man, ¿qué pasó? Y se complica. Y entonces ahora agarran al ex ciego, porque ya no era ciego. Agarran al ex ciego y lo llevan ante los fariseos. Y los fariseos lo empiezan a interrogar y le dicen, ¿cómo es que tú ves? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y le dice, bueno, yo no sé, este hombre, le repite la historia, me untó barro en los ojos, me dijo, lávate en el estanque y ahora veo. Eso fue lo que pasó. Y fíjense lo que dicen los fariseos. Algunos de los fariseos comentaban, dice, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Legalismo en su máxima expresión. Nuevamente. Y había, de hecho, entre los mismos fariseos había alguna discusión porque decían, dije, pero ¿cómo hace milagro? Porque si es pecador, si viene de Dios, pero no respeta el sábado. Entonces, entre ellos había discusión y por eso le interrogaron al ciego y le dijeron, ¿y tú qué opinas? Y el ciego dijo, bueno, yo creo que es profeta. Ay, ¿para qué fue eso? ¿Saben lo que hicieron después los fariseos? Llamaron a sus papás. Tráiganme acá a los papás de este ciego. Tráiganme a los papás. Y entonces llaman a los papás y los traen a los papás ante ¿cómo se llama? Ante el pleno de los fariseos. Y le dicen, ¿este es tu hijo? Sí. ¿Y cómo es que ahora ve? Y fíjense la respuesta de los papás. Fíjense en esto. Dice, los papás dicen, sabemos que este es nuestro hijo. Sí, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Y dicen, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Mira esto, le echaron al agua. ¿Se dieron cuenta? Lo echaron al agua. No, este ya está grandecito, que tiene cédula, que responda a él. Yo no me quiero meter en lío. Ya me llaman a mí, yo no sé, pregúntale. Los papás, imagínate. Ahora, miren el versículo 22. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenle a él, que ya es mayor de edad. Ni los papás querían abogar por él. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora, el tema es que esto no es de que, bueno, pues te expulsan de la iglesia, como hoy en día, te expulsan de la iglesia, bueno, pues me busco otra iglesia en la otra cuadra, pues ya. No, esto no funcionaba así. Las autoridades religiosas de ese tiempo eran las autoridades civiles también. ¿Ok? Ellos castigaban también, ellos ponían penas también. Es decir, esta gente o este ciego y estos papás del ciego
estaban, imagínense, frente al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así, en serio. Porque las autoridades religiosas eran lo mismo que las autoridades civiles, o sea, era lo mismo. Y tenían poder para expulsarlo, tenían poder para castigarlo, tenían poder incluso para llevarlo ante los romanos y acusarlo falsamente, como hicieron con Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, esas eran las autoridades donde estaban ellos enfrente. Por eso los papás dijeron, pregúntenle a él. Ahora, fíjense que sigue diciendo, dice, ¿y qué hicieron ahora los fariseos? Después que los papás dijo, pregúntenle a él, ¿qué creen que hicieron? Lo fueron a buscar de nuevo, al ciego, de nuevo. Ex ciego, ¿verdad? Gracias Francisco, ex ciego. Dice el versículo 24, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego. Y miren qué dice, al que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Uy, hablando de Jesús. Da gloria a Dios, este hombre no, este hombre es pecador. Y fíjense la respuesta, fíjense esto, de aquí va a venir una interacción espectacular entre el ex ciego y los fariseos. Fíjense esto, síganme en esto. Dice, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. A mí no me interesa lo que ustedes están diciendo. A mí no me interesa si ustedes creen que es pecador o no es pecador, si viene o no viene de Dios. Lo único yo sé es que que se llama Jesús, que se dice el Cristo, que dicen que es el Mesías, me sanó, hizo un milagro en mí. Y yo era ciego y ahora veo. No me interesa más nada. ¿Ven la valentía de este ciego, de este señor? Valentía que no tuvieron sus papás. ¿Lo ven? Y sigue la interacción, fíjense esto. Pero ellos insistieron, ¿cómo te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el ciego de nuevo, el señor de nuevo, dice, ya les dije. Y no me hicieron caso. Bueno, tengo que volver a repetírselos. Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Y fíjese esta estocada. ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? ¡Ay! Gancho al hígado. Golpe bajo. ¿Verdad? Uy, ¿para qué fue eso? Fíjense esto, miren la valentía de este señor. Y sigue diciendo, versículo 25, entonces dice, lo insultaron. Y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. O sea, tu abuela. ¿Okay? Y dice, nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahora fíjense la respuesta del ex ciego. Fíjense esto. Dice así, allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Ahí es donde está lo sorprendente, que ustedes ni siquiera lo conocen, pero en mí hizo un milagro ese que dicen que es el Cristo. Lo que yo tenía, que había padecido toda mi vida, me lo quitó en un segundo. Y sigue diciendo, sabemos, el mismo ex ciego, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Uy, le estaba dando cátedra. Ahora, el ciego a los fariseos. Ahora bien, los fariseos eran las autoridades, eran los que sabían las leyes, eran los que habían estudiado la Torá, ¿verdad? Ahora, el ciego no tenía, por lo menos no me lo dice la Biblia, ningún estudio teológico. No dice que el ciego era teólogo. ¿Se dieron cuenta? De hecho, era ciego, probablemente no podía leer, evidentemente. No sé si en ese tiempo existía el braille. Pero el que había sido ciego les estaba dando una cátedra a los que se decían que eran estudiosos, que eran maestros de la ley, que eran las autoridades de ese momento. Y sigue diciendo, fíjense esto, porque sigue esto. Dice, jamás se ha sabido
que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Uy, uy, uy. Ahí les dejó las piernas de trapo a los fariseos. Y dice, ellos replicaron, ¿tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones? Mira la arrogancia. ¿Ok? Yo estudié más que tú. Yo sí me sé la Torá. Pero el ciego, a mí no me importa nada de lo que ustedes digan. Yo nada más sé que yo era ciego y ahora veo. Y fue ese Jesús que es el Cristo. Y mira, dice, y lo expulsaron. Uy, uy, uy. Lo expulsaron. Es decir, lo sacaron de la comunidad. ¿Ok? Ahora, hasta aquí nos enseña el segundo principio que quiero transmitirles hoy. Este ciego no tenía miedo, o este señor ex ciego no tenía miedo. Se enfrentó ante las autoridades, se enfrentó ante las circunstancias, se enfrentó ante el castigo y con firmeza dijo, Él me sanó, Él hizo la obra en mí. Esto nos enseña el segundo principio y es, habla de Jesús bajo cualquier circunstancia. No temas. ¿Quién lo dijo? No temas. No temas a las consecuencias. No temas a que me digan, ay, ahora me van a decir que yo soy de la religión. Ahora me van a decir que yo soy fanático. No, háblale a otros de lo que Dios hizo en ti y de lo que está haciendo en ti. No te quedes callado. No cedas a las presiones que en tu entorno te obligan o te quieren obligar a mantenerte callado. Habla de Jesús, agarra valentía y habla a otros de Jesús. Eso fue lo que hizo este señor, este ciego. No te intimides a las presiones externas. No te intimides a cómo te van a ver. Habla de lo que Dios. Y quizás algunos piensen y digan, bueno, pero es que Dios no ha hecho nada en mí. Dios no ha hecho ningún milagro así, no sé qué. ¿Comiste ayer? ¿Te levantaste esta mañana? ¿Viste el sol cuando salió? ¿Respiraste? ¿Te levantaste de la cama? ¿Viste a tus hijos? ¿Tienes una casa? Entonces Dios está haciendo algo en ti. Y va a seguir haciendo. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, yo sé la obra que Dios empezó en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios está haciendo algo en ti y quiere aún hacer más en ti y quiere que tú seas instrumento para otros. Por eso el apóstol Juan dice, estas cosas las escribimos para que todos crean en que Jesús es el Hijo de Dios y al creer tengan vida. Ahora tú y yo somos el instrumento de Dios para que otros crean. Entonces no te quedes callado. Habla de lo que Dios hace. Miren, en una ocasión estaba yo almorzando con un amigo y él me decía, hey Daniel, yo te escucho cuando tú predicas y yo escucho que tú tienes algunas anécdotas y unas cosas de lo que Dios hace y no sé qué. Hey, yo no tengo así que yo pueda sacar y que, a ver. Esta que está aquí, Dios hizo. No, yo no tengo eso. Y mientras él me estaba hablando, yo decía, ay Señor, ábrele los ojos. Muéstrale lo que ya tú estás haciendo en él. Y solito empezó a decirme que, bueno, viéndolo así, mi hija nació sana, porque acababa de tener una hija. Mi hija nació sana y gracias a Dios pudimos pagar todo bien. Y bueno, mi hijo logramos hacerle tal y tal cosa. Y mi esposa empezó solito a decir, yo, ay, bingo, belleza. Se está dando cuenta de lo que hace Dios todos los días por nosotros. Pero lo damos por hecho. Habla de eso a otros.
testifica de Jesús donde sea que estés, a donde sea que vayas y bajo cualquier circunstancia. Fíjense, les cuento una anécdota. Esta foto que está aquí se tomó, creo que fue en el año 90, entre el año 90 y 91. Ahí a quien ven es a mi papá y a mi abuelo. ¿Okay? Mi abuelo, que está ahí abajo, unos 12, 13 años antes, en el año 78, él le hicieron una operación de corazón abierto. ¿Okay? O sea, le hicieron un bypass. De hecho, les digo, fue la primera operación de corazón abierto que hicieron en Panamá. Se la hicieron a él, a mi abuelo. ¿Tú te sabes esa historia, Dieter? Ok. Ahora, mi abuelo en ese tiempo era un poquito, digamos, escéptico a la iglesia, a las cosas de Cristo, al Evangelio y demás. Gracias a Dios, antes de morir, aceptó al Señor. Sin embargo, lo operan con mucho riesgo, era la operación esa. Lo operan y toda la iglesia estaba orando por él. Mi papá en ese tiempo era, todavía no era pastor, pero ya era líder dentro de la iglesia. Y toda la iglesia orando por mi abuelo para que todo saliera bien. Y la operación salió bien. Fue todo un éxito. Una cosa impresionante. ¿Ok? Y como fue la primera operación de corazón abierto que hicieron en el país, fueron a entrevistar a mi abuelo. La prensa fue a entrevistar a mi abuelo. Sí, salió en televisión y toda cosa en ese entonces. Y le empiezan a preguntar y le dicen, oiga, ¿cómo se siente? ¿Cómo se fue? ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué. Y él dice, bueno, gracias al médico que es bueno. Este médico es lo máximo. Las enfermeras hicieron un trabajo espectacular. Bueno, también es que yo me cuido y yo soy fuerte. Y mi papá estaba acá. Cuando él sale de ahí del hospital, llega a la casa, mi papá le dice, hey, toda la iglesia estaba orando por ti, para que Dios hiciera un milagro en ti, para que esa operación que era muy riesgosa saliera bien. Sale bien la operación y tú dices, fue el médico, fue la enfermera, yo soy fuerte. Ahora, ¿ustedes saben algo? Muchas veces nosotros actuamos así. Le pedimos a Dios, Dios, tengo una migraña espantosa, quítame por favor esto. Nos tomamos un medicamento, una migratán, y decimos, uy, que la migratán es lo máximo. Señor, quítame esta gripe. Y después dice, uy, el antifludes, ¿viste qué efectiva es? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Se ríen porque les ha pasado también a ustedes? Oramos y nos pasamos la noche orando, Señor, ayúdame en este examen mañana de la universidad que me estoy quedando. Y al día siguiente, uy, nos salvamos que el profesor puso el examen sencillito. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Miren, démosle la gloria a Dios por todo lo que hace en nosotros todos los días. Y háblale a otros de lo que Dios está haciendo en ti y lo que ha hecho en ti. ¿Para qué? Para que otros crean que Él es el Hijo de Dios, que tiene control de todo, y al creer tengan vida. Miren, esta historia sigue diciendo, vamos a seguir, porque esta historia cierra, versículo 35, dice, Jesús, ¿se acuerdan que al ciego lo expulsaron? Sí. Dice, Jesús se enteró que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Ahora la pregunta es, iglesia, ¿crees en el Hijo del Hombre? Pensé que lo iban a decir más fuerte. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Crees que Él es invencible? ¿Crees en el Hijo del Dios Altísimo?
entonces recuerda que Dios quiere hacer evidente su obra en ti. Recuerda que Él, en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, en medio de lo que para ti es incertidumbre, en medio de eso, Él quiere hacer su obra en ti. Y lo va a hacer. Por lo tanto, habla de Jesús bajo cualquier circunstancia. Habla de Jesús donde sea que estés. Habla de lo que está haciendo. Habla de lo que ya ha hecho. Y no te quedes callado. ¿Lo crees? Amén. ¿Se comprometen a hacerlo hoy? Amén. ¿Me acompaña a orar? Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios poderoso, que abres caminos en medio del desierto, que rompes cerrojo de hierro, que los haces pedazos, que abres puertas donde ni siquiera existen. Creemos en tu poder, Señor. Creemos en que tú eres Dios eterno, Dios poderoso, Dios. Creemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ponemos en ti nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor. Padre, oro por mis hermanos, Señor, para que tú abras sus ojos, Dios. Para que tú abras sus oídos y sus corazones, Dios, para que puedan ver lo que tú has hecho en ellos, lo que cada día has hecho en sus vidas, Señor. Abre sus ojos para que vean aún lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en sus vidas. Abre sus ojos, Señor, para que ellos puedan darte la gloria a ti siempre, para que puedan ser testigos tuyos donde sea que vayan, donde sea que estén, que puedan hablar con certeza, con seguridad y decir: yo soy producto de la transformación del Hijo del Dios Altísimo. Padre, oro por ellos, Señor, para que tu gracia y tu favor los acompañen siempre, Dios. Para que ellos puedan, Señor, en cada paso que dan ser luz. En cada lugar donde estén ser luz, Señor, para que otros puedan creer que tú eres el Dios eterno, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que tú eres el Verbo desde el principio y hasta el final, el primero y el último. Oro para que tú transformes cada uno de sus vidas, transformes sus vidas, sus casas, sus familias, Señor. Padre, que tu obra se manifieste en ellos. La obra que ya iniciaste, Dios, que la perfecciones. Que ellos puedan, Señor, tener esa hambre y esa pasión por ti, Señor, por tu palabra, por buscarte, Señor, por orar, por estar cerca de ti, Señor. Para que haya una transformación real en sus vidas y puedan ser testigos tuyos donde sea que estén, Padre. Tu palabra dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y te seremos testigos, Señor. Y eso queremos ser, testigos tuyos donde sea que vayamos. Que tu poder se manifieste en nosotros, Señor. Que podamos ser un ejemplo para las demás personas y que puedan creer, Padre. Te adoramos a ti, Señor. Ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, en el único y sabio Dios. Y te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Así lo creemos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.